Hola, buenas tardes chicos, espero que se encuentren bien. Ahí estuve recibiendo las tareas que realizaron de la clase anterior. Tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos de tiempo, estamos hablando del tiempo que transcurre, eh, año 2018, 2019, 2020, que es el que vivimos, y 2021 y así en adelante los que vienen. Así que ten en cuenta, cuando hablamos de tiempo, hablamos de ese tipo de tiempo. Y cuando hablamos de espacio, nos estamos refiriendo a los espacios que transforma la sociedad, los espacios que las personas transforman. Dense cuenta que cuando hablamos de la primera clase, nosotros dijimos que el lugar donde está la escuela, donde está hecha nuestra escuela, la escuela 51, no existió siempre de esa manera. El hombre la transformó. En algún momento habrá sido un pedazo de tierra, o posiblemente, que yo no lo sé, ese lugar haya sido una casa o una finca, una granja, no sé, un campo, una fábrica, ¿por qué no? Y en algún momento se fue transformando lo que conocemos hoy. Entonces, cuando hablamos de espacio, estamos hablando de esos lugares, de esos terrenos, esos lugares físicos, por supuesto, que el hombre va transformando para cubrir sus necesidades. Entonces, a lo que vamos con respecto a lo de hoy, tenemos que ver lo que se llama periodización histórica. Hay que entender que los historiadores estudian las permanencias. Por ejemplo, la Escuela 51 tiene una permanencia hace mucho tiempo, hace varios años que es la Escuela 51. Ese espacio permanece de la misma manera. Como también estudian los historiadores los cambios. Ahora, los cambios no estudian todos los cambios. Porque si yo hice una modificación en mi casa, un cambio en mi espacio, no creo que sea parte de la historia. Ahora, para que sea parte de la historia tiene que ser muy significativo. Si, por ejemplo, un terreno baldío se convierte en una plaza, para la historia de ese barrio o de esa ciudad posiblemente, ese cambio es significativo. Si en un baldío de repente hay un hospital, como en su momento el Evita Pueblo, el Hospital Evita Pueblo no existía, era solo un terreno, y sin ninguna duda cuando se construyó y se inauguró, a partir de ese momento, eso fue un cambio significativo. Y por eso en la historia de Berazategui seguro va a existir un momento, un fragmento de la historia que sea destinado a que ese espacio se modificó para ser un hospital. Entonces, para comprender los momentos históricos, los relatos que tienen que hacer, los historiadores utilizan lo que se llama la periodización. Es decir, formar etapas temporales, etapas de tiempos. Entonces, de esa manera, mediante marcar un principio y un final, marcan una etapa de la historia. Y dentro de esa etapa, adentro va a haber un montón de cambios significativos, que para la sociedad son muy importantes. Es a lo que me refiero con significativo. Entonces, se marca un principio y un final. En ese principio se puede marcar con una fecha, es decir, esta etapa empieza el 1 de enero del año 2020 y termina el 1 de enero del año 2021 y un final, o se puede marcar el inicio con un hecho importante. Por ejemplo, el 25 de mayo de 1810 no es solo una fecha, sino que sucede un hecho muy importante que es nuestra Revolución de Mayo. Bueno, podemos decir que esa etapa termina, no sé, el 24 de marzo de 1976, con el golpe de Estado de los militares a un gobierno democrático. El último golpe de Estado en la Argentina, esperemos que sea así, podría marcar el final de esta etapa que estamos poniendo como ejemplo. Entonces, entiendan que los historiadores usan la periodización para entender mejor los procesos. Dijimos, puede ser que se marque el inicio con una fecha y el final con una fecha, o el inicio con un hecho significativo, como decía yo, que era el 25 de mayo de 1810, nuestra Revolución de Mayo, y finalice con otro hecho importante, por ejemplo, que puede ser el 24 de marzo de 1976. Son las dos formas que tienen de periodizar, por ejemplo, un espacio de tiempo para estudiarlo y para entenderlo mejor. Bien, les voy a dejar lectura y les voy a dejar una actividad para que realicen. Háganlo tranquilos, comuníquense conmigo si tienen alguna duda, no
creo que lo conteste capaz que en el momento, porque ustedes a veces escriben en cualquier horario y no siempre yo tengo el tiempo para contestarles en el momento. Pero mucho antes de que llegue la próxima clase, la respuesta va a estar para que ustedes puedan entregar en tiempo y forma la actividad. Que tengan buena semana y nos vemos la clase que viene. Cuídense y quédense adentro.